¿Cómo nos sentimos frente a una etapa, frente a una situación como la que estamos, donde estamos entrando en el primer round, que no es exactamente un round porque cualquiera sea la cosa que pase, tiene un valor relativo porque desde el punto de vista formal, desde el punto de vista institucional, las primarias abiertas son eso, son elecciones primarias que se hacen para que las candidaturas finales de los partidos y agrupaciones políticas no se decidan en el foro estricto y cerrado de los partidos políticos y sus acuerdos de cúpula, sino que haya una apelación al voto popular para confirmar o para sacar del juego determinadas candidaturas. Por supuesto que todo esto es teórico, que el estado de la opinión pública, el estado de la opinión popular, sabe, intuye, porque así lo ha ido revelando la práctica de las PASO desde que se implantaron en el año 2011, que estamos muy convencidos, no recuerdo si fue en el 2011 o en el 2009, no, en el 2011 se implantaron las PASO. Estamos convencidos de que las PASO son una gran vidriera, una gran exposición, una gran demostración de las fuerzas y que su resultado condiciona muy fuertemente el futuro. Por supuesto que no lo decide, porque como se está diciendo mucho ahora, ya es habitual escucharlo, a las PASO, en las primarias no participa la misma cantidad de ciudadanos y ciudadanas que en las elecciones propiamente dichas, que en la primera vuelta, porque finalmente ninguno de los candidatos queda nominado, sino que simplemente queda refirmado o no en su aspiración a los cargos por los que esté luchando. Pero las PASO en su corta historia tienen una faceta muy reveladora. Yo recuerdo las PASO, las primarias abiertas de 2011, cuando Cristina se acercó al 50%, no fue el comienzo del proceso electoral, sino que fue el final. Lo que vino después fue una situación de fácil escrutinio, valga la metáfora electoral, de fácil adivinanza. Fue una relación de fuerzas claramente volcada a favor de Cristina Kirchner, que después se consagraría presidente con más del 54% de los votos. Las primarias del año 2015 fueron primarias mucho más tensas, mucho más complejas, donde el primer puesto fue ocupado por el candidato del Frente para la Victoria, por Daniel Scioli, pero la buena elección que hizo en esas primarias Mauricio Macri lo acercó a competir en términos de mucha paridad y finalmente alzarse con lo que fue la segunda vuelta. Pero de lo que vale la pena hablar es de estas primarias, no de la historia de las primarias y de la crítica de las primarias o de la posición que uno puede tener a favor o en contra de las primarias. Ustedes vieron que en los últimos meses hubo una arremetida, un intento del gobierno de desacreditar las PASO, inclusive de generar una especie de movimiento de opinión pública para que no se hicieran las primarias abiertas. Este es propio del estilo, no me voy a meter porque de esto hablamos siempre, es propio del estilo de la publicidad para el instante que maneja el gobierno. Son grandes movimientos de opinión que duran unas horas, dura un día y medio, y después, si uno le pregunta a cualquier persona, ¿te acordás lo que pasó, que quisieron eliminar las PASO? No se acuerda nadie, como nadie se acuerda de cuando pusieron los precios esenciales, como nadie se acuerda de cuando pusieron los 10 puntos programáticos de acuerdo entre los partidos, como nadie se acuerda que gracias a Pichetto los mercados estaban serenos. Todas esas cosas son especies de burbujas, de pompas de jabón, en la cual hay que decir que si hay algo exitoso en el gobierno, algo que se hace con buena técnica, con ciencia, es esa cuestión, la cuestión de incorporar climas, estados de ánimo que puedan sacar del medio lo que realmente es la crisis enorme, tremenda que estamos viviendo los argentinos. Yo creo que estas primarias abiertas están caracterizadas, están ordenadas, su forma fue gestada en una mañana del
en la mañana del 18 de mayo de este año, hace poquito tiempo, hace 2 meses y medio más o menos, cuando escuchamos y vimos el video de Cristina en la que la expresidenta anunciaba que le iba a pedir a Alberto Fernández que fuera candidato a presidente y que ella sería candidata a vicepresidenta. Ahí los oyentes no sé si conocen, y no importa, no pierden nada si no conocen esto que voy a decir, pero hay una supuesta especialidad de la ciencia política que se llama teoría política comparada, que es lo que, frente a un acontecimiento como el que ocurrió el 18 de mayo, va en busca de los especialistas para preguntarles cuáles son los antecedentes, en qué condiciones tiene una historia esto de que una expresidenta se proponga como vicepresidenta y designe al presidente, al candidato a presidente. Bueno, el adelanto que tengo que hacerle a a toda la política comparada es que no pierdan el tiempo buscando antecedentes, porque no van a encontrar nada, no solo nada igual, sino nada que tenga algún parecido. Como está ese reflejo condicionado, el día que Cristina hizo esta propuesta al pueblo argentino, aparecieron las comparaciones, por supuesto insidiosas y odiosas, queriendo comparar esto con la fórmula Cámpora al gobierno, Perón al poder, desencajados de toda realidad histórica, digamos. No tiene ningún, por donde se lo busque, no tiene ningún parecido esto con aquel momento, y parecido estrictamente no tiene con ningún otro acontecimiento de la historia argentina, y me atrevo a decir que de la historia del mundo. Pero más allá de la teoría política comparada y de los estudios históricos, lo que me parece que vale la pena decir es que el formato en el que se realizan las PASO está marcado por esta decisión. La decisión de Cristina reordenó la política argentina de un modo radical, de un modo profundo, de modo que nada quedó como estaba colocado. Es cierto que Cristina tenía incluso ya a la altura de la propuesta que hizo, ya estaba primera en algunas encuestas, en la mayoría de las encuestas, aparecía como una candidata muy sólida, pero la decisión va mucho más allá, la decisión de Cristina va mucho más allá de una táctica electoral. La decisión de Cristina, según mi interpretación, por supuesto, es un movimiento político que apunta no solamente a un desempeño electoral exitoso, que lo es, sino también a algo mucho más delicado, mucho más sensible, mucho más importante históricamente, que es a la viabilidad política de la Argentina, a la posibilidad de construir un sistema político argentino de tal modo que no reproduzcamos una vieja historia, que no es solamente la historia de Néstor y Cristina y la historia de la dificultad para convivir entre los argentinos en una situación de un antagonismo muy, muy duro. Es una historia vieja. Alguna vez se la llamó el empate hegemónico, esta idea que acuñó Juan Carlos Portantiero y otros pensadores de la política argentina, de que a partir de 1955 se produjo una situación tal en Argentina que los partidarios, lo que los pensadores estos llamaban el bloque político industrialista, el bloque político de posiciones independientes, nacionales y de alguna manera igualitarias, ese bloque que representó claramente el peronismo entre 1945 y 1955, no pudo consolidarse en el gobierno. Y en lo que digamos en la hegemonía de la política argentina. Pero tampoco el bloque, digamos así, liberal conservador, partidario de la apertura, partidario de la dilución de la soberanía nacional, indiferente a las cuestiones de orden social igualitarias, ese otro bloque tampoco pudo consolidarse. Entre 1955 y digamos así 1976 o 73, según se prefiera, yo prefiero hablar de 76 porque entre el 73 y el 76 asistimos a una especie de explosión de las contradicciones, explosión incluso en términos
violentos, literalmente violentos. Entre el 55 y el 76, derrotado el peronismo, proscripto el peronismo hasta el 73, ahí sí para ser más exacto, proscripto el peronismo, perseguidas en etapas largas las organizaciones sindicales, otros partidos afines al peronismo y los partidos representativos de la izquierda, a pesar de ese régimen de excepción que se planteó, que en algunos libros todavía de teoría política se habla de esos años como años de democracia. La verdad que era una democracia pasmosa porque la proscripción del 50% del electorado no autoriza llamar democrático a un régimen en esas condiciones. Pero aún así, con proscripción, con golpes militares, con persecución, con violencia, que no llegó a ser lo que llegaría a ser después entre el 76 y el 83, pero eran las épocas del apagón político-cultural, las épocas de la persecución contra las culturas, digamos, democráticas y populares, contra los partidos democráticos y populares. Tampoco pudo hacerse de una posición rectora, digamos, nunca alcanzó la consolidación de ese régimen de excepción no democrático y tuvo que acudir periódicamente a la intervención militar. Todos recordamos el gobierno de Frondizi, volteado por un golpe militar en 1962, el gobierno de Arturo Illia, asumido en 1963 y objeto de un nuevo golpe de Estado en 1966. Hasta dentro de las propias camarillas militares que tomaban el gobierno había golpes y contragolpes internos. Era muy inestable, muy ingobernable la Argentina. Y el gran intento de hacer gobernable la Argentina fue el intento de la dictadura terrorista implantada en 1976, dictadura militar por sus formas, pero dictadura corporativa, dictadura de los sectores económicos de la gran propiedad monopólica, de la tierra y de las grandes empresas. Ese régimen vino con la consigna de rehacer la Argentina. No sé si le suena, porque en estos días aparece otra vez eso, 70 años de peronismo, 70 años de aislamiento del mundo, 70 años de atraso, etcétera, etcétera. El lenguaje era muy parecido. El lenguaje contra la industria nacional, contra las organizaciones sindicales, contra los partidos políticos populares, y era un lenguaje que estaba apoyado en el peor de los recursos que puede asumir una política que se pretende hegemónica, que es la violencia, el asesinato, la persecución, la exclusión. No vamos a hacer la historia de lo que pasó cuando la Argentina recuperó la democracia, pero sí decir que 1983 es un parteaguas muy interesante, un parteaguas que debe ser recuperado, que debe ser valorizado y al mismo tiempo ser rescatado críticamente, porque el país llegó a las elecciones de 1983 con el duro trauma de la derrota militar en Malvinas, con el duro trauma de una pérdida muy fuerte de la autoestima nacional, con una autopercepción por parte de grandes sectores de la sociedad de que Argentina era una empresa fallida, era algo que no tenía destino, que no tenía sentido, acompañada por la idea de que, bueno, acostumbrémonos a votar, que alguno gobierne, respetar al que gobierne, que el que gobierna dure todo el mandato y de alguna manera resignarnos a no ser ese país que Argentina en la década de los 40 amagó ser, un país con presencia en el mundo, con presencia internacional, coaligado con otros países hermanos de la región, con un incipiente o un poco más que incipiente desarrollo industrial, con presencia en industrias de base, con presencia en la industria atómica. Todo eso fue presentado como un sueño que se fue desvaneciendo, y ahora la Argentina tenía que ocupar su modesto lugar en el mundo, y se construyó una democracia que debe ser, insisto, muy valorizada, porque eso fue el final de las intervenciones autoritarias fácticas del poder de los grandes, de los poderosos argentinos, para instalar de alguna manera una capacidad de control del pueblo a través de las elecciones del futuro del país. Eso debe ser muy, muy valorado. Gracias a ese gran momento histórico, hoy estamos en las vísperas de un proceso electoral que nos va a llevar hasta octubre o acaso hasta noviembre, y vamos a terminar decidiendo entre los argentinos cómo queremos vivir en el futuro próximo que está frente a nosotros.
Pero de lo que se trata acá es de que recuperada la fuerza del movimiento popular después de la catástrofe del 2001, entre paréntesis muy parecida en muchos de sus indicadores a la catástrofe que hoy se desarrolla en Argentina, lo que ocurrió a partir del 2003 con la asunción de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner, fue la reaparición de la alternativa real, popular, con mayor o menor radicalidad, pero alternativa en todos los casos, con la idea de que no es inevitable que Argentina sea un satélite, con la idea de que no es inevitable que Argentina sea un cliente de los grandes grupos financieros internacionales articulados por el Fondo Monetario y monitoreados directamente por el gobierno de los Estados Unidos, que no es fatal eso, si se ensayó una Argentina que pagó la deuda, que liquidó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que renegoció en términos exitosos un 90%, un 70 y pico, 80% de las deudas adquiridas por los gobiernos neoliberales de Menem y de la Rúa, una Argentina capaz de satisfacer demandas populares, capaz de de levantar la persiana de las fábricas, de darle trabajo a la gente, de darle computadoras a los chicos, de abrir escuelas, de desarrollar la industria satelital, de promover la ciencia y la técnica a tal punto que fueron cientos los científicos que volvieron a la patria después de hacer su experiencia de búsqueda de futuro en otros países. Todas esas cosas, como cualquiera que está escuchando esto se da cuenta, han sido empezadas a revertir por los 4 años catastróficos de gobierno de Mauricio Macri. Entonces, cierro el círculo diciendo que la movida de Cristina, la movida de colocar nuevos actores en la escena, de habilitar nuevos lenguajes, de generar expectativas en la posibilidad de conversar entre los argentinos, de escucharnos entre los argentinos a través de una figura que tiene en eso casi su identidad, en eso que es Alberto Fernández, la idea de que los argentinos tenemos que escucharnos, que hay un 80, un 90% de los argentinos que podemos coincidir en grandes líneas de desarrollo, en esto que Cristina ha llamado un contrato social de responsabilidad ciudadana, que no es otra cosa que la idea de que vivamos en un país que albergue a todos, que no deje a nadie en la calle, como literalmente está ocurriendo en forma de grandes números acá mismo en la ciudad de Buenos Aires, que no deje a nadie en las calles, que no obligue a nadie a alimentarse en los comedores, que no condene a nadie al hambre, que no condene a nadie a la desesperanza que consiste en perder el trabajo, a la angustia que consiste en no estar seguro de poder pagar los servicios de gas y de luz a fin de mes. Esas simples reivindicaciones que son básicas y elementales constituyen una nueva prueba de fuego para los argentinos. Cristina sale del centro de la escena, permite que Alberto Fernández se coloque en el centro de la escena, facilita de ese modo una amplia unidad del peronismo que muchos decían que era imposible, que era impensable. Bueno, esto se ha dado y esto es lo que se pone a prueba, empieza a ponerse a prueba el domingo. Están los nubarrones que penden sobre esta experiencia electoral, con la desfachatada actitud del gobierno de no permitir el manejo el conocimiento y el manejo del software, de un software que no consultaron con nadie, de un cambio en la forma de contar los votos pocos meses antes de realizado las elecciones. Acá hay responsabilidades de orden penal, ¿no? Como en muchos otros casos, pero ahora lo que no hay que hacer es desenfocarnos en estos días, no perder la serenidad, no perder la alegría y no perder la confianza, porque todo indica que vamos en la dirección de un cambio de época. Después hay que ver si los acontecimientos avalan esto que estoy diciendo o no, pero pueden estar seguros los y las oyentes que esto está fundado en mucha data, en mucha información que permite saber que vamos a tener una jornada histórica el domingo, y después del domingo nos tendremos que reunir porque esto no termina el domingo, porque hay una elección definitiva, decisiva en octubre. Y creo que no está de más decir que nuestro papel como comunicadores no puede desentenderse de esta gran cuestión que se está jugando en la Argentina.